Voy a tratar de aliviar su dolor de escuchar a dos argentinos en una mañana. Puede ser un poco mucho, yo lo sé. De todas maneras, voy a usar mi corazón cibaeño después de tantos años. Así que vamos a ver si en 20 minutos puedo ilustrarlos de algo que yo creo que es el futuro. Yo no lo voy a ver, como le digo a mis hijos que me preguntan por qué y yo no les contesto, pero piense y recuerde, para los especialistas en medicina reproductiva, en un futuro no muy lejano, vamos a hacer medicina reproductiva, más medicina reproductiva para pacientes fértiles que para pacientes infértiles. Y de ahí viene un poco el objetivo de esta presentación. Como conflicto de interés, que es una norma americana que siempre respetamos, soy socio fundador de una empresa que provee servicios genéticos y a su vez parte del material que van a ver fue prestado o fue entregado por un laboratorio de genética de los Estados Unidos que trabaja con nosotros. Para recordar, y un poco con exceso, de quizás obviar algunas cosas importantes, cuando Patrick Steptoe y Sir Robert Edwards, junto con Jean Purdy, comenzaron a trabajar en fertilización in vitro, la indicación era para aliviar el bloqueo tubario. El resto, no. Hoy día, particularmente después del 92 con el descubrimiento o la presentación del ICSI, múltiples indicaciones para la fertilización in vitro o la reproducción asistida. Entre ellas, creo que es de destacar que con el testeo genético preimplantacional, como lo mencionó el doctor Nabel, ya estamos haciendo tratamiento a pacientes fértiles. Ahora bien, este es un tema que a mí me apasiona. Yo sé que este es un país pelotero. Yo viví 20 años con muchos dominicanos dándome placer, y gente que uno nombra por primer nombre, ¿no? Manny, Pedro, no hace falta decir el apellido, ¿no? Ahora uno dice en la vida hay cosas para hacer, por ejemplo, ver a Pedro lanzar en el primer día, ya está, check, uno ya lo vio y ya puede seguir con su vida, ¿no? Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque la gente en el mundo del béisbol cuenta absolutamente todo, absolutamente todo. Nosotros en medicina reproductiva también, quizás no a ese nivel, pero quiero ilustrarlos con esto para que vean cuán difícil fue el comienzo de la medicina reproductiva, de la fertilización in vitro. Decía el doctor Nabel, más de 40 años desde el nacimiento de Louis Brown. Es importante aquí en la foto pequeña, Sir Robert Edwards y su primera mano derecha en el laboratorio de embriología, que no era embrióloga clínica porque no existía, era enfermera, Jean Purdy. Y obviamente el Dr. Steptoe, que no tenía financiación para poder hacer esto y trató de conseguirla y nunca se dio por vencido. Ahora, mire qué complicado. Ellos trataron 250 pacientes, hicieron 457 ciclos, solamente 112 transferencias embrionarias y lograron 5 embarazos clínicos y solo 2 nacimientos. Si eso lo trasladamos hoy día a los que nosotros llamamos indicadores de performance, solamente le da un 1.8% de embarazo por transferencia embrionaria, le da 0,5% de nacidos vivos por ciclo y apenas casi un 1% de nacidos por paciente. O sea, qué importante fue la entrega de esta gente en todos estos años como para que hoy podamos tener una subespecialidad para ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer medicina reproductiva
preventiva reproductiva en pacientes fértiles. Existen hoy día recomendaciones del American College of Obstetrics and Gynecology que el médico ginecólogo en la consulta con sus parejas que fueron a consultar por anticoncepción y que vienen a la consulta a decir, estamos con planificación familiar y queremos ahora pensar en que va a salir mi esposa de la píldora y queremos empezar a intentar y demás, tratar de conseguir una anamnesis y una evaluación de la historia familiar para prevenir y potencialmente detectar alguna enfermedad, como decía el doctor Nabel, autosómica recesiva, que se esté pasando en la familia y que con la aparición del marido o su pareja, que pueda recombinar con eventualmente una paciente portadora y poder tener una criatura con problemas de enfermedades genéticas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Detección de portadores. Detección de portadores, dos tipos. Detección selectiva, para aquellas parejas que uno sabe que tiene alguna enfermedad genética familiar que se viene transmitiendo, o si no, detección expandida. Ya sabemos que hoy en día hasta 450 genes se pueden aislar simplemente con realizar este test. De estos trastornos recesivos, la mayoría son pruebas de portadores. Se necesitan dos genes, obviamente, uno heredado de la madre y otro del padre, para que la persona tenga un trastorno recesivo. Si una persona tiene un solo gen para este trastorno, se lo conoce como portador, y estos portadores a menudo no saben que tienen el trastorno o tienen apenas pequeños síntomas que no saben asociar a ese problema. Entonces, ¿cuáles son las chances? Un poco con Gregory Mendel y las habichuelas para biología inicial. Si ambos padres son portadores de un gen recesivo, obviamente existe una opción de 1 en 4 de que pueda padecer la enfermedad. Hay una probabilidad del 50% si el niño es portador, al igual que los padres portadores. Y si uno solo de los padres es portador, existe una probabilidad también del 50% de que el niño sea portador del gen, no enfermo, y lo pueda pasar a la descendencia. Entonces allí es donde está el trabajo del ginecólogo para un poco hacer de detective y tratar de ver si esa paciente necesita un test o no. ¿Cómo se hace el test? Muy simple. Obviamente sangre puede ser saliva, o fundamentalmente lo que hacemos nosotros, que es hisopado del interior de la mejilla del carrillo, hasta 10 hisopos por paciente, y eso es lo que se envía. ¿Cuál es la secuencia de evaluación? Primero se hace el test en la persona sospechosa, si uno puede decir, de ser portadora del gen, y si ese test da negativo podemos parar allí, si da positivo evaluar obviamente también a el marido, el esposo o la pareja. Entonces, nosotros colaboramos con el Reproductive Genetic Innovative Institute en Chicago, que es el pionero del diagnóstico genético preimplantacional en los Estados Unidos desde 1989. Este grupo, obviamente no voy a hablar de todas las posibilidades de diagnóstico genético, simplemente dirigirme a aquellos en donde vamos a tratar pacientes fértiles, que es el diagnóstico genético preimplantacional asociado a genes únicos. Como dijo el doctor Nabel también, hoy en día ya existe la posibilidad de hacer evaluación poligénica de enfermedades que están asociadas a más de un gen, en donde obviamente le va a dar un score de qué potencial tiene de llevar adelante la enfermedad si tiene una criatura concebida en forma natural. Entonces, para ilustrarles cómo es el proceso comienza con una evaluación del caso. En nuestro caso, el asesoramiento genético es mandatorio, obligatorio, con un profesional que se dedica a eso. Para las enfermedades asociadas a un gen único, hay que primero desarrollar las sondas que se van a usar para poder detectar la presencia del gen en el ADN amplificado que se extrae de la biopsia embrionaria. Entonces, lleva un tiempo de preparación. Hay dos maneras. Primero, uno puede hacer el ciclo, o sea, estimular a la paciente, obtener los embriones,
con la única diferencia de que esas biopsias tienen que ser almacenadas a menos 80 centígrados para mantener la integridad del ADN. Después puede uno hacer el desarrollo de las sondas, en donde hay que utilizar ADN de la pareja, hay que utilizar ADN de los padres de la pareja si están vivos, o de algún familiar que posea la enfermedad. Entonces, de esa manera, uno puede, y el laboratorio genético puede generar e identificar cuál es la mutación del gen de la enfermedad al que uno está tratando de evitar. Entonces, cuando las sondas están desarrolladas, se puede proceder al tratamiento de estimulación, al ciclo de fertilización in vitro, se hace la biopsia, se envía al laboratorio, el laboratorio hace la extracción del ADN de la biopsia, la amplificación y obviamente luego hace el PCR para determinar la presencia del gen y esa mutación que se había aislado previamente. Se entregan los resultados. La próxima, por favor. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de diagnóstico genético preimplantacional? Reduce el riesgo de enfermedad única, obviamente reduce, es la palabra, no evita, reduce. Provee una opción aceptable a la pareja, que en los países en donde, bueno, sería motivo de otra conferencia porque Estados Unidos está pasando un momento difícil en cuanto al derecho a las mujeres a elegir, pero eso sería momento para otra discusión, pero que pueda interrumpir el embarazo en donde se pueda interrumpir y donde esté socialmente aceptado, posteriormente a saber que la criatura, que el embarazo tiene una alteración genética. Disminuye las chances de aborto recurrente, obviamente, en las translocaciones balanceadas, y aumenta las chances de embarazo a término en pacientes realizando fertilización in vitro. Entonces, distintas maneras de diagnóstico genético para enfermedades de gen único, autosómicas recesivas, también dominantes, no da el tiempo para hablar de las dominantes, existen muchas de ellas. Mutaciones comunes, las más fáciles de evaluar. Hay determinados tipos de fibrosis quística que son mutaciones comunes, hay determinados, por ejemplo, hemofilia A, hay mutaciones comunes, que es mucho más fácil obtener las sondas para poder, más corto el tiempo de espera para poder hacer el diagnóstico genético. Enfermedades de aparición tardía, algunas poligénicas, como decía el doctor Nabel, o algunas monogénicas, predisposición al cáncer, enfermedades cardíacas hereditarias, neurodegenerativas y también genotipo de histocompatibilidad, que también se podría dar alguna información. Entonces, dentro de este proceso, que creo que ya se los ilustré, pero lo repasamos rápidamente, consulta genética, obtención de ADN de la familia y de la pareja, preparación de las ondas, estimulación de la pareja o de la paciente para el procedimiento de fertilización in vitro, realización de la biopsia, envío de la biopsia para extraer ADN, uso de las ondas y al final evaluación de los resultados. Sin ánimo de evaluar todo el chart, aquí sí se puede. Bueno, este es un caso de diagnóstico genético de un gen solo para talasemia, pero combinado con antígeno de histocompatibilidad y con determinación de evaluación de la cantidad de cromosomas usando PGTA, que es la A de aneuploidía. Entonces, ustedes ven una pareja que realiza 2 ciclos, obtiene un total de 15 embriones congelados y biopsiados, y ahí tienen arriba a la derecha, tienen el número de embriones con los cromosomas, con el número de cromosomas normales, que son 2 en cada grupo, y después tienen las pacientes, mejor dicho, los embriones que pueden ser portadores de la enfermedad o que pueden estar enfermos. Y ahí viene el carrier o afectados. Entonces, semejante esfuerzo para obtener 2 embriones euploides normales en cada grupo, 3 normales en el grupo
del primer ciclo, 3 normales en el segundo grupo, y un total de 8 embriones que son match para histocompatibilidad. El uso de estas técnicas para histocompatibilidad es un poco largo para explicar, pero brevemente, por ejemplo, hay enfermedades en donde el trasplante de médula ósea es necesario, un hermano que necesita trasplante de médula ósea, los padres son fértiles, ya lo han hecho varias veces en Estados Unidos, múltiples veces, en donde los padres vuelven a embarazar con estas técnicas y determinan cuál es el embrión que hace matching con la criatura que tiene la patología, pero que no tiene la enfermedad, y que eventualmente puede ser un dador de médula ósea para eventualmente intentar la curación del hermano usando este tipo de tecnología. Entonces, hay distintos factores que afectan la certeza en el diagnóstico de la PGTM. Por ejemplo, lo que se llama allele dropout, la falla de amplificación de ADN, el proceso de biopsia, hay que extraer el ADN, uno puede no obtener suficiente ADN para amplificar, presencias de pseudogen que dan señales diferentes o complicadas para la evaluación, recombinación, que puede haber cruce de copias de 2 alelos, aneuploidía y disomía, solo de la madre o del padre o de los dos, y después consanguinidad y determinados estados en los Estados Unidos donde la consanguinidad entre parejas es bastante común y eso perjudica la evaluación por PGTM. Por ejemplo, otro caso de atrofia muscular espinal, donde se han hecho un total de 6 embriones, se ha hecho también evaluación de 2 adicionales, y ustedes ven al final en el resultado cuántos embriones son portadores del gen de la SMA, cuántos son afectados, o sea que tendrían la patología, y solo un embrión normal en número de cromosomas y no posee el gen. Otra de los ejemplos, también de gen único, asociado a cáncer de mama, fragilidad del cromosoma X y también detección de aneuploidía con la tecnología de NGS. Y también ven, en un total de 10 embriones, 2 embriones, el número 1 y el 2, normales para el gen de cáncer de mama, normal entre el 1 y el 6, y solamente tiene, en este caso, para transferencia, un embrión, como lo explica en todo el cuadro. Entonces, como conclusión, es importante saber que el costo de algunas de estas, o la gran mayoría de estas enfermedades, es altísimo. En Estados Unidos, una enfermedad de Gaucher o una enfermedad, mismo la cystic fibrosis, que es de bastante presencia, es un costo para el sistema de salud altísimo. Entonces, en Estados Unidos, donde en 17 estados el seguro de salud cubre la reproducción asistida, el seguro social, cuando la paciente tiene una patología familiar asociada a un trastorno genético, el seguro es el primero que cubre absolutamente todo. Le paga a la paciente absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no quiere tener la responsabilidad del costo de tratamiento por año en una de estas patologías que es realmente altísimo. Entonces, el uso de testeo de portadores en parejas que quieren comenzar con su familia, que son las parejas que ustedes ven todos los días en el consultorio, yo creo que es importante volver a tener esa responsabilidad de detectives, como para poder, por bajo costo, porque no es un costo prohibitivo, el hacer a uno de la pareja o a los dos una detección de portadores para saber que no hay algún gen que se pueda estar transmitiendo en la familia. En un futuro próximo, que es lo que le decía al comenzar, creo que la medicina reproductiva va a ser utilizada más en pacientes no fértiles, en pacientes fértiles que en pacientes infértiles. Yo creo que también es importante saber que cuando uno hace PGT-M, M de monogénica, también debe hacer PGT-A,
porque obviamente uno evalúa la presencia del gen, pero no sabe si ese embrión tiene todos los cromosomas que debería tener. Entonces, si bien el costo es mayor, es importante poder o entender que la paciente debe estar informada como corresponde. Existen otras soluciones para enfermedades asociadas a cromosoma X que se pueden hacer, pacientes que pueden evitar tener embarazos con bebés femeninos, y entonces uno puede evitarlo, pero no creo que esa sea la mejor de las maneras. Entonces, un poco con mi... yo siempre digo que soy argentino de nacimiento, americano por conveniencia y cibaeño de corazón. Entonces, también repito, mi casa es su casa, que sé que eso es de aquí. Ese es nuestro equipo internacional. Tenemos el que está arriba conmigo, es el que se va a quedar con todo, es mi hijo Federico. Después abajo aquí abajo a la derecha, Eric, natural de Ghana, África. Obviamente en el centro Bernarda, cibaeña. Casiana, otra argentina. Y la última adquisición, ahí en la foto de abajo, la doctora Emilia de Rosario, dominicana. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer. Ya, deme 30 segundos. El doctor Nabel no le sonó una sola vez. En la oportunidad de agradecer a una dulce dominicana, no se asuste, tiene 11 años, que se levantó temprano para venir a escuchar al doctor. Así que muchas gracias por su atención.